Ya llegué, yo soy Alfredo y no está el Yeli, pero esto sigue siendo Alfreli. Cabe aclarar que este video lo haré solamente yo, ya que el Yeli no quiere ver estos capítulos hasta que salgan subtitulados y no los queríamos dejar sin análisis. A continuación les mostraré el análisis, curiosidades, especulaciones y teorías del capítulo Steven Floats de Steven Universe. Sin nada más que decir, empecemos. La carta de títulos vuelve a tener la mano del templo, como en los viejos capítulos. En este capítulo, las Crystal Gems y Steven regresan por fin al Templo de Cristal. Desde el capítulo Back to the Barn, las Crystal Gems y Steven estuvieron viviendo en el granero. En total fueron 12 capítulos los que pasaron en el granero. Back to the Barn se estrenó el 8 de octubre del 2015, mientras que Steven Floats se estrenó el 22 de mayo del 2016 en Francia. Esto significa que durante aproximadamente 8 meses nosotros estuvimos viendo a Steven y a las Crystal Gems en el granero. Podemos ver que Peridot y Lapislázuli no regresan en el portal, seguramente ellas se quedarán viviendo en el granero a solas. Parece que estas gemas pasarán a ser personajes secundarios y las veremos ocasionalmente. ¡Te extrañaré, Peridot! Vemos que las Crystal Gems y Steven regresan por el portal. Seguramente después del encuentro con las rubíes, se fueron por el portal del granero, para regresar al Templo de Cristal. El refrigerador de Steven tenía comida en descomposición. Recuerden que las Crystal Gems pasaron varios meses en el granero trabajando para detener el clúster. Inexplicablemente, la televisión de Steven está como nueva, cuando en el capítulo Back to the Barn, Peridot la había destruido. En ese capítulo, Steven de verdad se encontraba muy feliz de haber regresado a casa. Tanta fue la felicidad que seguramente desbloqueó los poderes de levitación de Rose. Sadie le dice a Steven que se perdió todos los terremotos. Esto hace referencia a los temblores causados por el clúster en el capítulo Super Watermelon Island y Gem Drill. Típico cuando te mueres en la noche pero estás vivo en la mañana. Ahora la Gran Rosquilla está preparando sus propias donas. La Gran Rosquilla originalmente hacía sus donas dentro de la tienda, pero después de un accidente fueron demandados por seguridad de sus trabajadores y empezaron a conseguir donas de otros proveedores. En lo que Steven estuvo afuera se le retiró la demanda de seguridad de trabajadores y por esta razón están volviendo a preparar donas frescas dentro de la tienda. La Gran Rosquilla abre a las 7 de la mañana, excepto los domingos, que abre a las 7:30. Steven consigue un nuevo poder heredado por Rose. En palabras de Garnet, consiste en poder regular la velocidad de su descenso. Pero no solamente eso, pues vemos que Steven también puede saltar demasiado alto. Probablemente también pueda controlar la velocidad de su ascenso. Podemos ver que un avión pasa por debajo de Steven. Si miran con atención podemos ver que este avión tiene unos diamantes rosas. Creo que la azucarada nos está troleando. La aeromoza del avión dice que se abrochen los cinturones, pues parece que hay niños en el cielo. Lo curioso es que lo dice con toda la calma del mundo. Esto me recordó al capítulo Same Old World, donde alguien le lanza un zapato a Lapis y Steven. Por alguna extraña razón, parece que se les hace muy normal ver a la gente volar. ¡Wow! De verdad me sorprendió la gran puntería de Steven. Le dio a Matista con su chancla justo en la cabeza. Típico, aprendes a volar y ya te confunden con la emo de Lapislázuli. Garnet le robó el celular a Coffee Pizza. Cuando Garnet se queda parada, seguramente estaba usando su visión futura para poder adivinar dónde iba a estar el carro de Coffee y poder robarle el celular. Seguramente esta parte es una referencia a los juegos de Metal Gear Solid. Nada más para que sepan, Garnet destrozó a Steven en damas chinas. En un solo movimiento le comió 6 fichas. Y no hizo nada de trampa. Bueno, aunque seguramente estaba usando su visión futura. Cuando vi por primera vez que Steven flotó, yo pensé que Rose y Steven eran capaces de regular la masa de su cuerpo. Recordemos que en el capítulo Pudo haber sido grandioso, Peridot dice que las gemas ajustan su masa automáticamente a la gravedad del planeta o cuerpo celeste que estén. Esto es algo que las gemas no controlan, pero probablemente Rose y Steven eran capaces de tener control sobre su masa y por lo tanto volverse más livianos. Pero al ver que las gemas le ponen una serie de objetos encima, me doy cuenta que esto es completamente falso. Pues podemos ver que estos objetos siguen siendo pesados, ya que están aplastando a Steven, por lo que siguen teniendo la misma masa y peso. La única explicación es que en realidad Steven pueda controlar qué tan rápido sube o baja. ¿Pero qué rayos estaban pensando los habitantes de Ciudad Playa? ¿Darle una dona de chocolate a un perro? ¿Chocolate? ¿En serio? ¿A un perro? Se revela que el poder de levitación está ligado con las emociones de Steven. ¡Wow! ¡Qué novedad! Entre más contento, más liviano cae, y entre más enojado, mucho más rápido cae.
Curiosamente, Steven no piensa ni en Connie ni en Greg cuando quiere tener pensamientos alegres. ¡Qué raro! Sin embargo, Steven piensa en su mamá, pero tampoco siente felicidad del todo. Esto ya se había visto en el capítulo Beso Indirecto, donde Steven no sabe cómo sentirse respecto a su madre. No sé si se dieron cuenta, pero Steven murió 3 veces en este capítulo. Pobre Perla, ella solamente quería un abrazo de Steven. Y al final, este fue un capítulo que nos hizo recordar a los capítulos de la primera temporada. Todo un clásico. Bueno, estas fueron las curiosidades, análisis, teorías y especulaciones del capítulo Steven Floats. Coméntenos qué les pareció este capítulo y si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente análisis.